Me hicieron esta pregunta y dije, ¿por qué no? Vamos a responderle. En los últimos meses, muchísimas personas hablaban por primera vez de energía, de tarot, de manifestación, de frecuencia, de cábala, de sincronías, conceptos que durante años parecían reservados para pequeños grupos, comenzaron a formar parte de conversaciones cotidianas. Como sucede siempre, la conciencia primero parece extraña, después empieza a repetirse y un día se vuelve evidente. Hay momentos en la historia que funcionan como un espejo tan grande que por un instante millones de personas sienten exactamente lo mismo, lloran por lo mismo, celebran lo mismo y también proyectan sobre ese acontecimiento todo aquello que todavía no alcanzan a ver de sí mismas. Para mí, eso fue el Mundial, un espejo. Y no hablo solamente del Mundial de 2026, hablo de un proceso que empezó mucho antes. En 2022, recordemos, Argentina ganó la Copa del Mundo. No fue solamente un triunfo deportivo, fue un movimiento de conciencia. Después de una pandemia que nos obligó a detenernos, a cuestionarnos, a mirar hacia adentro, el Mundial pareció convertirse en la manifestación de algo que ya venía gestándose. Recuerdo las calles, los abrazos, las lágrimas, personas que jamás se habían visto abrazándose como si fueran familia. Era como si durante un mes entero un país hubiera respirado con un solo pulmón. En ese momento muchos dijimos que la Copa representaba algo mucho más grande que un campeonato y creo que teníamos razón. Solo que todavía no sabíamos qué era. Recién 4 años después, cuando perdimos la final, sentí que podía empezar a comprenderlo. Porque ganar emociona un montón, pero perder revela. No creo que este último mundial haya venido a mostrarnos solamente una derrota deportiva. Creo que vino a mostrarnos el lugar desde donde seguimos interpretando la realidad. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Siempre me pregunté si esa frase también podía aplicarse a un pueblo, porque un pueblo tiene inconsciente, tiene memoria, tiene heridas, tiene patrones. Cuando millones de personas reaccionan emocionalmente al mismo tiempo, quizás no estamos mirando solamente un partido, estamos viendo el movimiento del alma colectiva. Durante siglos, vamos a contar esto, Argentina construyó gran parte de su identidad alrededor del sacrificio. Somos apasionados, creativos, solidarios, resistentes, pero también nos contamos una historia muy particular. La historia de quienes siempre luchan, la historia de quienes siempre resisten, la historia de quienes siempre tienen algo que perder, como si el sufrimiento fuera una prueba de valor, como si el dolor legitimara nuestra existencia. Entonces llegó el 2022 y ganamos. Y cuando ganamos ocurrió algo muy incómodo. Ya no podíamos seguir siendo solamente los que luchan, ahora también éramos responsables de sostener aquello que habíamos conquistado. Porque una cosa es llegar, otra muy diferente es permanecer, y permanecer exige responsabilidad, dirección, exige una forma distinta de habitar el poder. Y ojo acá con esta palabra. Tal vez ahí empezó realmente este proceso, porque 4 años después perdimos. Y la pregunta ya no era por qué habíamos perdido. La verdadera pregunta era ¿qué historia elegimos contarnos después de perder? Porque el inconsciente siempre intenta volver a lo conocido. Y quizás lo conocido para nosotros nunca fue ganar. Quizás lo conocido fue sufrir, entonces apareció rápidamente la necesidad de encontrar culpables. El árbitro, las decisiones, los jugadores, la política, la FIFA, como si necesitáramos volver inmediatamente a una historia que ya conocemos, porque sí hay un culpable. Yo vuelvo a ser víctima. Y cuando vuelvo a ser víctima, ya no necesito preguntarme qué tengo que aprender. Solo necesito demostrar que tenía razón. Y no digo que las injusticias no existan, no digo que las diferencias de poder entre países no existan, no digo que la historia económica y política de Argentina no tenga consecuencias reales. Lo que me pregunto es otra cosa. ¿Cuánta responsabilidad tenemos en la historia que seguimos contándonos? Porque la conciencia no niega las injusticias, la conciencia pregunta, ¿qué parte de esta realidad sigo sosteniendo sin darme cuenta? Y creo que ahí aparece una herida mucho más antigua. Una herida que no es solamente argentina, es de todos los humanos. La idea de que elegir nuestro poder significa traicionar el amor, que crecer significa alejarnos de la madre, que dejar de necesitar aprobación nos convierte en malos hijos, que poner límites nos vuelve egoístas, que ejercer autoridad nos convierte inevitablemente en abusadores, que el éxito nos separa de nuestra humanidad.
Entonces, elegimos permanecer pequeños, porque ser pequeños nos permite seguir perteneciendo, porque mientras no ocupemos nuestro lugar, nadie podrá acusarnos de habernos parecido a quienes alguna vez Inglaterra nos lastimaron. Seguimos defendiendo la ternura, la tierra, la naturaleza, la comunidad, la sensibilidad, y todo eso es profundamente valioso, pero en algún momento confundimos una cosa con la otra. Confundimos lo femenino con la renuncia al poder. Confundimos la compasión con la impotencia, confundimos la humildad con hacernos menos y sobre todo confundimos el poder con el abuso, como si solamente existieran dos posibilidades, ser víctima o ser opresor. Y la conciencia viene justamente a romper esa ilusión, porque existe una tercera posibilidad. Un poder que no necesita imponerse, una autoridad que no necesita dominar, una fuerza que nace de la presencia y no del miedo. Quizás por eso nos cuesta tanto, porque durante generaciones aprendimos que quien tenía el poder lastimaba. Entonces hicimos ese gran pacto inconsciente. Si tener poder significa convertirnos en quien nos hirió, prefiero no tenerlo. Y ese pacto alguna vez nos protegió, hoy nos limita. Porque rechazando el abuso terminamos rechazando nuestra capacidad de crear, de decidir, de liderar, de sostener, de hacernos responsables. Con el paso del tiempo empecé a recordar una antigua historia de los pueblos originarios de América, que es la profecía del águila y del cóndor, y te invito a buscarla. No existe una única versión, sino este relato, transmitido por distintas tradiciones indígenas, nos cuenta que durante siglos iban a caminar separados dos modos de comprender la vida. Por un lado, el águila, Estados Unidos, Trump, asociado al desarrollo, al poder, a la conquista, a la expansión, al hacer, y el cóndor, asociado al sur, asociado a la tierra, a la espiritualidad, la comunidad, la naturaleza, la sabiduría ancestral. La profecía dice que llegaría un tiempo en que ambos volverían a encontrarse, no para que uno venciera al otro, sino para recordar que ninguna energía podía sostenerse sola. Cuando conocí esta historia sentí que no hablaba solamente de culturas, hablaba de nosotros, quizás de Argentina también, porque somos un país profundamente atravesado por una energía femenina, Argentina. No hablo de hombres y mujeres, hablo de símbolos. Defendemos la tierra, la naturaleza, la Pachamama, el encuentro, la sensibilidad, la pasión, lo humano, y eso es hermoso, pero también pareciera que desarrollamos una enorme desconfianza hacia cualquier expresión de poder, como si el poder perteneciera simplemente al otro, a las grandes potencias, a quienes dominan, a quienes conquistan, como si elegir nuestro poder significara dejar de ser buenos, sensibles, dejar de ser hijos, como si crecer implicara traicionar a la madre. Y tal vez ahí haya una de nuestras heridas más profundas, porque seguimos creyendo que para conservar el amor tenemos que renunciar a la fuerza, que para seguir perteneciendo tenemos que seguir siendo pequeños, que para ser espirituales tenemos que rechazar el poder. Pero el poder verdadero nunca fue abuso. El abuso aparece cuando el poder está desconectado del amor, y el amor también se enferma cuando rechaza el poder. Tal vez el desafío de este tiempo no sea elegir entre el águila y el cóndor, entre lo masculino y lo femenino, sino integrarlos. Comprender que la energía masculina no es violencia, es dirección, decisión, presencia, responsabilidad, visión, y que la energía femenina no es debilidad, es intuición, creación, sensibilidad, es vida. Cuando una domina a la otra aparece el desequilibrio, cuando ambas se encuentran aparece la conciencia. No sé si el mundial vino a enseñarnos todo esto o es solo un invento mío, pero sí sé que fue el escenario perfecto para verlo, porque los símbolos tienen esa capacidad, nos permiten observar afuera aquello que todavía no alcanzamos a reconocer adentro. Quizás el verdadero partido nunca se jugó en la cancha, quizás se jugó dentro de cada uno de nosotros, entre la parte que necesita seguir sintiéndose víctima y la parte que está lista para asumir la responsabilidad de crear una historia diferente. Porque la conciencia no consiste en evitar perder, consiste en dejar de convertir cada pérdida en una identidad. Y quizás esa sea la verdadera invitación de este tiempo, no preguntarnos más por qué perdimos, sino preguntarnos quiénes elegimos ser después de perder, porque ahí, justamente ahí, empieza a experimentar conciencia.